Soy el padre Alejandro Ortega. El pueblo judío del Antiguo Testamento tenía una muy sabia costumbre. Según el libro de Levítico, cada 7 semanas de años, 7 por 7 son 49 años, el 50º año, debían celebrar un año jubilar. ¿Qué era un año jubilar? Ante todo, era un año sabático, un año de descanso para los hombres, para los animales, para las tierras. No se cosechaba durante ese año. Dios mismo les había dicho a los israelitas que las cosechas inmediatamente precedentes al año jubilar serían más abundantes para que no les faltara el alimento durante ese año. Pero lo más importante del año jubilar es que era un año especial de gracia. Un año especial de gracia. Esto significaba 3 cosas para ellos: que los pobres recuperaban sus propiedades, que los esclavos recuperaban su libertad y que a todos se les condonaban sus deudas. Vaya año, que tanto esperaban los judíos, por cierto. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús empieza su ministerio, según el Evangelio de Lucas, teniendo una homilía muy particular en la sinagoga de Nazaret. Recordemos que el pueblo de Nazaret es donde Jesús había crecido como niño, como adolescente, como joven. Ahora era un adulto de aproximadamente 30 años, como dice también el Evangelio, y llega a la sinagoga y él mismo toma un protagonismo muy especial en ese sábado en el que se presenta ahí en la sinagoga. Le dan el libro del profeta Isaías que él lee a todos y después de leerlo se sienta. Cuando él se sienta, eso significa no que se va a callar, sino que va a empezar a hablar. Es el acto de sentarse del sacerdote, es en ese contexto, era el momento en el que empezaba su homilía. Y empieza Jesús diciendo esto que acaban de escuchar del profeta Isaías, donde anuncia el profeta que habrá un ungido por el Señor. Un ungido significa un Mesías, que además va a anunciar un año de gracia del Señor. Y Jesús les dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Es decir, Él mismo viene a inaugurar este año de gracia, que pudiéramos llamar también esta nueva etapa en la historia de la humanidad. Porque a partir de ese momento, el año de gracia del Señor es cada año. Todos los años después de Cristo son años de gracia. Me gusta mucho cómo en Estados Unidos, en lugar de antes de Cristo, después de Cristo, dicen antes de Cristo, pero después dicen año del Señor. El año del Señor número tal. El año del Señor, porque todos los años ahora son años de gracia. Y así como el año jubilar para los israelitas tenía un triple significado, también Jesús habla de un triple significado de su misión. 3 grandes tareas que Él viene a realizar con nosotros. Y las dice precisamente en ese momento, en ese contexto, leyendo al profeta Isaías. Dice: yo vengo a evangelizar a los pobres. Aquí es donde primero tenemos que detenernos. ¿Qué significa ser pobre? ¿Y por qué el Evangelio de Jesús es para los pobres? Porque todos somos pobres. Obviamente no estamos hablando de una pobreza material y ni siquiera en este contexto de una pobreza espiritual como virtud. Estamos hablando de una pobreza mucho más radical, que es la pobreza de todo ser humano cuando estamos desheredados de la gloria eterna. Era nuestra condición antes de Cristo. Todos los seres humanos estábamos desheredados de la vida eterna, que es nuestra mayor riqueza, que era nuestra mayor fortuna, poder entrar al reino de los cielos. Bueno, obviamente Cristo nos viene a evangelizar porque nos viene a anunciar que ahora volvemos a ser herederos.
No sé si han visto alguna vez en su vida, yo me recuerdo de niño haber visto alguna película, alguna obra de teatro, donde la trama más o menos es esta. Hay un pordiosero por ahí que vive muy mal, que no tiene nada prácticamente en la vida, pero resulta que es el heredero de una fortuna que él desconoce. Y hay una albacea de esa fortuna, de esa herencia, que lo anda buscando por cielo, mar y tierra, hasta que por fin da con él, lo encuentra y resulta que es este pordiosero que no tiene ni para comer en ese día, y llega este hombre a anunciarle: oye, espérate, es que tú eres el heredero de una fortuna. Todos los seres humanos somos herederos de la fortuna más infinita que pueda existir, que es la de ser hijos de Dios y herederos de su gloria, de su reino, como dirá San Pablo también. Esto es lo que Jesús viene a anunciarnos, por eso se llama evangelizar a los pobres, es decir, traerles la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que nos trajo a todos los seres humanos? Eres heredero de la gloria eterna, eres hijo de Dios. Esa es tu mayor herencia y yo te la vengo no solo a anunciar, yo voy a ser la causa de que recibas esa herencia. Ese es el primer aspecto de la misión de Cristo, que se conecta con esa recuperar las propiedades de los pobres del Antiguo Testamento, porque esta era la propiedad de los pobres. ¿Cuál era nuestra propiedad? De la cual fuimos despojados por el pecado, el de ser hijos de Dios, esa herencia de nuestra filiación divina. El segundo aspecto que menciona Jesús en su misión es liberar a los cautivos. Y de hecho, curiosamente, hace alusión ahí también a los ciegos. Vengo a anunciar la liberación a los ciegos. ¿De qué? De su ceguera, de su enfermedad. ¿Qué es la ceguera? No solo es esa incapacidad para ver, es la consecuencia del pecado, hecha enfermedad, hecha limitación. Cualquier forma de cautiverio en el que estemos encerrados, eso es, a eso vino Jesús, a liberarnos de ese cautiverio. Y yo pienso personalmente que no hay peor cautiverio que el de nuestras propias cárceles interiores. No es tanto una prisión externa de la que nos viene a liberar Jesús, una condición externa. Es sobre todo la de las prisiones internas que todos nos construimos dentro. Parece que tenemos esa manía de construirnos prisiones adentro. Nuestros miedos, nuestros complejos, nuestras culpas a veces, nuestros remordimientos, también nuestros rencores, nuestras envidias, nuestros vicios. Esos son nuestros cautiverios. De eso vino Jesús a liberarnos. Convendría recordar que un vicio es un hábito moral malo, un hábito, algo que se ha injertado de alguna manera en mi personalidad, ya forma parte de mí, tristemente, cuando es un vicio. Bueno, pues Jesús vino a liberarnos, y si no materialmente de esas prisiones, al menos espiritualmente sí, a darnos la llave para poder salir de esas prisiones interiores. Vine a liberar a los ciegos y a los cautivos, consecuencia del pecado. Y la tercera parte de la misión de Cristo es también, se liga, por decirlo así, se conecta con el tercer aspecto del año jubilar judío, que era el de perdonar las deudas. La palabra perdón, en una de sus acepciones, en una de sus, vamos a decir, de los orígenes de esos términos, es la condonación total de una deuda. La palabra perdonum, significa algo completo, algo total. El perdón es la condonación total de una deuda. A eso vino Cristo, a traernos el perdón de nuestras deudas. De hecho, en la versión del Padre Nuestro de Lucas, él no dice el perdónanos nuestras ofensas, dice perdónanos nuestras deudas, como precisamente haciendo alusión a este aspecto del año jubilar judío, donde todas las deudas eran canceladas. Bueno, Cristo vino a que se nos cancelaran nuestras deudas. Obviamente no nuestras deudas materiales, económicas, sino nuestras deudas sobre todo morales y espirituales, que son las que más pesan en nuestra vida.
Recuerdo al padre Jorge Loring, un jesuita que ya falleció, pero un gran predicador que ellos tuvieron. El padre Jorge Loring solía decir esto, que imagínate si de repente anuncian en una ciudad, en un pueblo, que hay un banco donde están cancelando todas las deudas que tú tengas. Tú puedes llegar ahí con todos, como dicen aquí en Estados Unidos, con todos tus biles, con todas tus facturas, con todo lo que debes, y ahí te las van a tomar. Yo voy a decir, tú no te preocupes, yo me encargo de ellas. Habría una fila interminable para la ventanilla de ese banco, porque todos queremos que se nos cancelen nuestras deudas. Bueno, pues esto es lo que vino a hacer Cristo, y ese banco tiene nombre. Se llama iglesia. Y es lo que hace con el sacramento de la confesión. Se nos cancelan nuestras deudas. Vamos a confesarnos. El sacerdote en persona de Cristo, en persona Christi, nos absuelve de nuestros pecados. Es verdad que queda un tema ahí, que es la remisión de las penas o de las culpas que tenemos que de alguna forma purificar en esta vida, y si no en la vida eterna, antes de entrar a la vida eterna del purgatorio. Pero bueno, no es un tema en el que vamos a entrar en este momento, pero la cancelación de la deuda se da especialmente ahí en el sacramento de la confesión. Qué hermoso es poder acudir a la cancelación de nuestras deudas morales y espirituales. Recuerdo un niño que vino a confesarse en una iglesia donde estaba en ese momento en Monterrey, y el niño tendría 8 años, era yo creo que su segunda confesión después de su primera comunión, y entró el niño muy simpático, se arrodilló, hizo su confesión, y imagínate la confesión de un niño de 8 años, ¿verdad? Después de que le di la absolución y ya se iba a ir, antes de abrir la puerta para salir del confesionario, de pronto se gira otra vez hacia mí y me dice, ¿te digo qué, padre? Y le dije yo, ¿qué? Y me dice, me siento liberado. Nunca mejor dicho, me siento liberado. Eso es lo que hace la confesión sacramental, que Cristo nos vino a traer con su vida, con su pasión, con su muerte, con su resurrección. El poder perdonar las deudas. Así es que el año jubilar ya empezó desde que Cristo vino al mundo y no ha terminado. Ese año de gracia continúa durante toda esta etapa de la vida de la iglesia. Depende de nosotros el que aceptemos ser evangelizados, reconociendo nuestra pobreza, ser liberados, reconociendo nuestros cautiverios, nuestras presiones interiores, y ser perdonados de nuestras deudas. Soy el Padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.